Buenos días, estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada. Y bueno, yo les había dicho en el último video programa, donde hablé sobre el tema de esta supuesta profecía de que supuestamente se va a cumplir ahora, se tendría que cumplir el 20 de julio de este año, 2019. Yo les había dicho en un momento de ese video que yo iba a hacer un estudio sobre la actividad ovni y su conexión con lo demoníaco, ¿no? Pero bueno, pero la palabra de Dios también dice que el hombre es el que propone, pero el Señor es quien dispone. Bueno, yo les había propuesto esto de hacer un sobre el tema ovni, su conexión con el ocultismo y con lo demoníaco, pero Dios me puso para que hable sobre otra cosa, de un estudio sobre otra cosa, y hoy vamos a ver desde el ojo de la palabra de Dios, desde el ojo de la palabra de Dios, bien digo, el tema de la psicología. El estudio de hoy podríamos titularlo La psicología es una terapia bíblica. Y yo les voy a poner dos textos de referencia en el que voy a desarrollar este tema de la psicología. Primeramente es el de Mateo 24:4, en donde Jesús nos dice que una de las señales características de los tiempos finales, y que cada vez más se va a ir profundizando, es que tengamos cuidado, nos advierte de que nadie nos engañe. Hoy mucha gente, a través de muchas ideologías, filosofías, muchas de estas filosofías están bajo un manto de ciencia. La psicología es una de estas. Ya van a ver por qué. El Señor nos dice que tenemos que estar alertas y nos advierte a que no seamos engañados. Esa es una de las señales características también de nuestros tiempos actuales, porque toda actividad que envuelve al hombre está infectada de engaño. El comercio principalmente, donde los grandes comerciantes, los poderosos, no se les mueve un pelo con tal de engañar para obtener más riqueza a quienes les venden sus productos. En todas las relaciones de pareja también existe el engaño, la infidelidad. O sea, esta palabra que Jesús dio, esta señal, como muchas otras en estos tiempos finales, se ha acrecentado y se seguirá acrecentando, como el resto de las otras señales que el Señor da en Mateo 24. El engaño, Jesús nos advierte acerca del engaño y que no debamos ser engañados. Y la otra está en si ustedes me acompañan, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, ¿no es cierto? Donde el Señor dice que, versículos 4 al 6, en donde el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos dice que las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano, la psicología es, como toda filosofía, ciencia e ideología humana, la psicología se levanta contra Dios, se levanta contra el orden establecido por Dios, y ya lo van a ver por qué, ¿no es cierto? Dice, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo, dice, para que le obedezca a Él, y estamos dispuestos, dice Pablo, ¿no?, a reprender toda desobediencia que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Bien, con esto en mente vamos a empezar a desarrollar el tema de la psicología. Lo primero que tenemos que saber de la psicología, como de toda filosofía, ideología y ciencia humana, aunque está muy en debate hoy si la psicología es una ciencia o no lo es, tenemos que saber que todo lo que se manifiesta, como muy bien lo he recalcado en otros videos anteriores, todo lo que se manifiesta en nuestro mundo físico, en nuestro plano de existencia físico, tiene su raíz espiritual, todo. No hay cosa que no escape,
que se manifieste en nuestro plano existencial físico que no tenga su raíz espiritual. La psicología también, todos sus postulados, todos los agentes humanos que fueron utilizados para dar a luz en nuestro mundo este conocimiento, también tiene su raíz espiritual. Y Satanás, en el caso de la psicología, Satanás se mete en la vida de las personas a través del pensamiento. Tenga en cuenta este orden, ¿no? Satanás se mete en la vida de las personas a través del pensamiento. Por eso Pablo dice que tenemos que estar preparados para derribar todo conocimiento y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Fíjense, la psicología apunta mucho a esto, al pensamiento, ¿no? Les decía, repito otra vez, Satanás se mete en la vida de las personas a través del pensamiento y se introduce en la conducta humana a través también del pensamiento, ¿no es cierto? O sea, los seres humanos, eso hoy está recontraprobado, también científicamente, no solamente lo dice la palabra de Dios, que los seres humanos terminan siendo el producto de lo que creen y de lo que piensan. Y la psicología se mete de lleno en esto. O sea, Satanás utiliza a la psicología y utilizó a los grandes pensadores y a uno que se lo conoce como el padre del psicoanálisis, que fue Sigmund Freud. Lo utilizó como un vehículo, Satanás, para introducir sus mentiras, ¿no? Recordemos que Jesús mismo dice que Satanás es homicida y que es el padre de la mentira, y que utiliza, así como Dios también utiliza vehículos humanos, seres humanos, para llevar su palabra, para llevar la luz de su palabra, también Satanás tiene sus agentes humanos para diseminar sus mentiras, muchas veces envueltas en ideologías políticas, en filosofías y también en ciencia, en este caso en la psicología. Yo tengo mi duda de que también la psicología sea una ciencia. Pero bueno, continuemos. Sabemos que Satanás, como príncipe de la potestad del aire, ha influenciado en las doctrinas filosóficas e ideológicas humanas, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar en una filosofía de pensamiento que produjo en la conducta humana un gran quiebre, un gran cortocircuito, y este cortocircuito, esta gran explosión, fue contra los propósitos y la voluntad de Dios revelada en su palabra y por medio de Jesucristo. La pregunta entonces, comenzando ya a desglosar a la luz de la palabra de Dios y de lo enseñado por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la pregunta con la que comenzamos este estudio es si la psicología es agradable a Dios, ¿no? O sea, es positiva. El espíritu que impulsa los postulados del psicoanálisis, provienen de Dios. Bien, comencemos entonces. Vamos a hablar un poquito primero, para hacer como una especie de intro, ¿no?, sobre aquel que es el padre del psicoanálisis, que fue, como recién les dije hace un ratito, Sigmund Freud. Sigmund Freud nació a mediados del siglo XIX en Austria. Se sintió desde joven muy atraído por las teorías de Darwin sobre el origen de las especies, ¿no? Ya vemos ahí que hay evolucionismo. O sea que el psicoanálisis está, la doctrina y la ideología del psicoanálisis está muy imbuida y muy empapada, por lo que acá les acabo de decir, por el evolucionismo de Darwin. Darwin vio que a través de este estudio, o sea, del evolucionismo, podía aportar un nuevo, entre comillas, conocimiento sobre la conducta humana, ¿no es cierto? Y acá me detengo para hacer un pensamiento, ¿no? Acá radica uno de los errores de la psicología, y es que este está basado en verdades humanas y no en la verdad de Dios, que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo y de su palabra, ¿no? Jesucristo dice: yo soy la verdad, en Juan 14:6. Freud, como sabemos también, se proclamaba ateo.
Sus ideas sobre el inconsciente han llegado a ser la actitud mental preponderante y fundamental del siglo XX y de nuestro actual siglo XXI. Tanto que sin estos elementos, parte de la vida moderna sería incomprensible. El psicoanálisis, concluimos pues entonces, es prácticamente un pilar del comportamiento en nuestro siglo actual y en el pasado, porque alguien que no reconoció la existencia de Dios, Freud define al psicoanálisis como un método de tratamiento para los que sufren trastornos nerviosos y de ansiedad. Ahora bien, vamos a detenernos acá a hacer un pensamiento, vamos a pensar, vamos a reflexionar a la luz de lo que la palabra de Dios también nos revela para poder encontrar la verdad de qué clase de espíritu es, de qué clase de fuerza espiritual, espíritu hay detrás del psicoanálisis. Y qué clase de espíritu también inspiró a Freud para escribir sus postulados como padre del psicoanálisis, ¿no? Un trastorno nervioso se ha llegado a comprobar por medio de la psiquiatría, es un desequilibrio espiritual. Usted sabe que el hombre es un ser tripartito, o sea, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Usted tiene que saber que el espíritu gobierna la mente, el alma gobierna las emociones y los sentimientos, y el cuerpo, ¿no es cierto?, es el vehículo de expresión de la mente y del alma. Tenga en cuenta esto, no pierda, sígame el hilo. Bien, un trastorno nervioso entonces es un desequilibrio espiritual, o sea, es un desequilibrio mental. Si decimos que el espíritu gobierna la mente, entendemos que cuando alguien tiene un desequilibrio espiritual, obviamente que esto, como el espíritu gobierna la mente, esto va a afectar a la mente del hombre. También les dije que Freud, quiero ir despacio para que no se pierda, también le dije que Freud era ateo, era un hombre que no reconocía la existencia de un Dios. Por lo tanto, y acá surge mi pregunta para ustedes, mis queridos oyentes y audio escuchas, ¿cómo puede entonces curar un desequilibrio espiritual una tesis como el psicoanálisis no espiritual? Un desequilibrio espiritual, por lo tanto, se cura por medio de aquel que es la fuente del equilibrio espiritual. Y esta fuente del equilibrio espiritual y mental es Jesucristo, ¿no es cierto? Jesús dijo que Él puede dar el agua, puede dar un agua, le dijo a la mujer samaritana, cuando esta mujer fue a retirar agua del pozo de Jacob, le dijo, de cierto te digo, que todo aquel que vuelva a beber de esta agua volverá a tener sed, pero de aquel que beba del agua que yo le daré, le dijo Jesús, no tendrá sed jamás. Y Jesús quiere darnos esa agua que es curativa de todo el cuerpo, curativa de la mente, curativa del alma, restauradora de la mente, restauradora del alma, el agua de la vida, y esta agua de la vida es Él, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que una ciencia, entre comillas, el psicoanálisis, que fue elucubrada por una persona que no tuvo en cuenta a Dios, jamás preguntó por Dios, porque se declaró un ateo, cómo puede una ciencia no inspirada en la palabra de Dios curar un desequilibrio espiritual, un desequilibrio mental, porque la mente y el espíritu están arraigados uno con el otro? No puede. Una ciencia no espiritual no puede curar ni restaurar un desequilibrio espiritual de la mente, ¿no es cierto? Ni un desequilibrio espiritual ni mental. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora un poquito en qué está basada la ética freudiana. O sea, esto significa que qué creía Freud.
para poder entender mejor el psicoanálisis y por qué el psicoanálisis, a la luz de lo que Dios nos dice en su palabra, es una doctrina, es una ciencia errada. Nadie, yo no conozco ningún al menos yo no conozco ningún psicoanalizado que en donde su vida haya sido resuelta, ¿no es cierto? También los promotores de la psicología, de las terapias psicológicas, ellos dicen que la psicología no viene a solucionarle la vida a nadie, sino que lo que hace es dar ciertos postulados, tirar ciertas puntas para que después la persona vaya, pero bueno, como les dije recién, ¿no? Una ciencia que no está inspirada en la sabiduría divina, ¿no es cierto? Y por una persona que se declaró abiertamente atea, ¿no es cierto? No puede traer una solución. De hecho, yo no conozco ningún psicoanalizado que sea feliz, ¿no es cierto? Sino que, por regla general, son toda gente amargada, gente complicada, gente conflictuada, ¿eh? Y ahí vemos el fruto también un poco, ¿no? Jesús dijo que a las personas y a las cosas las conocemos por su fruto. Y el fruto de la psicología es amargura de espíritu, es conflictividad continua, ¿no es cierto? Es egoísmo, porque las personas que se hacen psicoanalizar, puesto que es uno de los postulados de la psicología, ¿no es cierto? Ennoblecer y engrandecer el yo, ¿no es cierto? Vos tenés que vivir vos y los demás que se mueran, ¿no es cierto? La psicología es una terapia totalmente antibíblica y contraria a las enseñanzas de Cristo, porque propone que el yo reine en lugar de el amor al prójimo, ¿no es cierto? Enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿qué creía? Entonces estamos en el tema de la ética freudiana. ¿Qué creía Freud? Bueno, él creía que el placer es la principal motivación de la raza humana. Es decir, que todo comienza y termina en la sexualidad. Que la sociedad, según Freud, reprime al hombre en lo que atañe al cumplimiento de su inclinación inconsciente de satisfacer sus deseos eróticos, y que esta represión, entre comillas, vamos a ponerlo, hace infeliz al hombre y por ende le produce neurosis, ¿no es cierto? Bien, en definitiva, ¿no? Lo que Freud propone es violar el orden establecido por Dios en cuanto a la sexualidad, ¿no es cierto? Y que el hombre dé rienda suelta a todas sus pasiones sexuales, a todo tipo de desorden sexual que también puede fluir de la mente, ¿no es cierto? Porque recordemos que la mente, el espíritu gobierna en la mente, y por eso hoy estamos viendo muchos de los productos de estos engaños que propone la psicología, o que nos propone Satanás a través de la psicología, con el disfraz de ciencia. Todos estos deslices y todos estos disparates de las ideologías de género, en donde uno puede llegar a ser lo que se autopercibe. O sea, ahí vemos todos los dislates que trae las ideologías de género, que todas están emanadas y bajo el paraguas, en cierta manera, son fruto y producto de la psicología, de dar rienda suelta a la imaginación, a todo lo que nos dé placer, a todo lo que se nos dé la gana. Bien, entonces en definitiva Freud, les decía, lo que propone es violar el orden divino que se manifiesta en el orden natural creado, a través del placer, ¿no es cierto?, como una excusa perfecta para dar rienda suelta a toda la perversidad y la malignidad humana en el plano de lo sexual. Ideología de género es una radiografía de todo lo que es la malignidad humana, ¿no es cierto? Sexualmente hablando, ¿no? La confusión, todo lo que implica políticas de género es lisa y llanamente le cabe la palabra Babel, ¿no es cierto? La palabra Babel significa confusión. Es parte de toda esta torre de Babel que está construyendo hoy el nuevo orden mundial ateo y anticristiano, ¿no es cierto? El postulado principal de la ética freudiana
es entonces que comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no es cierto? Como lo único que existe es esta vida, no hay perspectiva de eternidad en la psicología atea, ni en ninguna psicología, filosofía o ideología que no contempla a Dios, no hay perspectiva de eternidad, no hay trascendencia. Por lo tanto, de todo lo que se trata la vida, o sea, tienen una visión miope del significado de la vida, y por eso llegan a estas conclusiones más miopes aún, de creer de que uno debe hacer todo lo que se le da la gana y no fijarse tanto en las consecuencias de lo que hace, porque si total no hay eternidad, como Dios no existe, no puede haber castigo. Terminan llegando a estas conclusiones erradas y totalmente inciertas, ¿no es cierto? Todos los que están detrás de la psicología y de todo lo que emanó fruto de toda esta ciencia, entre comillas, psicológica, ¿no? Freud era un hombre que no tuvo a Jesucristo ni le recibió como Salvador. Por lo tanto, no tenía una perspectiva hacia la eternidad, que era lo que les decía recién, ¿no? En realidad, Freud era un pobre hombre. No era un hombre pobre, sino que era un pobre hombre, ¿no? Sin Dios y sin esperanza. Freud dice que la sociedad reprime al hombre en lo que atañe al cumplimiento de su inclinación, de satisfacer sus deseos eróticos, y que esto es lo que hace infeliz al hombre. Entonces yo le pregunto a usted, surge una pregunta en este postulado de Freud, ¿no? Yo le pregunto a usted si a usted le gustaría ver en plena calle a las 10 de la mañana hombres y mujeres, también, o mujeres con mujeres u hombres con hombres, en plena calle a las 10 de la mañana, si a usted le gustaría ver gente desnuda teniendo relaciones sexuales a la vista de todo el mundo. No sé qué idea tendrá usted de esto que yo le estoy preguntando, ¿no? Pero es lógico que la sociedad trate de sujetar al hombre, aunque no lo puede hacer, porque el hombre en sí mismo, como vemos, tiene mucha maldad, y lo estamos viendo en todas las perversidades sexuales, producto, ¿no es cierto? En cierta manera, Freud con la psicología, ¿no es cierto?, fue el padre de muchas de las cosas que vemos hoy, como le dije recién, ideología de género, el aborto, ¿no es cierto?, también. Ya se está también proponiendo el tema de la eugenesia. Como Dios no existe, la vida humana no tiene propósito, entonces sería lo mismo matarla, sesgar la vida de un ser humano que la de un animal. Si total Dios no existe, no hay escalas, no hay propósito para la vida, usted haga lo que se le dé la gana, dice, la vida de un hombre no vale nada. Esa es también el filósofo, quien fue el escritor Sartre, que fue padre de la escuela filosófica del existencialismo, llegaba a las mismas conclusiones, ¿no? Gente atea, gente que no tuvo en cuenta, no tenía idea de trascendencia, por lo tanto no tenían ninguna clase de valores, eran peor que los animales, porque trataban a la vida humana y a la vida misma sin sentido, ¿me entiende? Entonces una persona que cree que la vida no tiene sentido, no es raro que llegue a pensar que se puede matar a un ser humano desde el vientre materno, ¿me entiende lo que le digo? Y esa es la maldad, ahí se manifiesta la maldad que Dios dice en su palabra, ¿no? Ahí se manifiesta la maldad, cuando Dios desecha la existencia de Dios. La maldad humana no tiene rienda, ¿me entiendes? Se suelta de todas las maneras posibles y por haber, y que es lo que estamos viendo hoy en nuestro mundo actual. El rechazo de Dios, Pablo dice en Romanos capítulo 1, ¿no? Él dice, ¿no?, que cuando la humanidad o un sector de esta humanidad rechaza abiertamente tener en cuenta a Dios, o sea, a sus valores, al orden que Él estableció, que el hombre debe vivir y respetar, cuando esta porción grande de la humanidad ha decidido en su corazón y en su mente rechazar los postulados de Dios, el orden natural de Dios,
dice que Dios los entrega a una mente reprobada para que terminen haciendo todos estos dislates que hoy estamos viendo a través de las ideologías de género, el aborto, el transgenerismo. Se está cumpliendo esta palabra, ¿no es cierto?, de Dios delante de nuestros ojos. Y lo más terrible es que estas personas que están inmiscuidas y practican estas clases de conductas están siendo el cumplimiento de la palabra de Dios para los últimos tiempos, y ni aún así pueden darse cuenta de que ellos están siendo parte de lo que Dios, por medio del apóstol Pablo, en el capítulo 1, en su carta a los Romanos, profetizó hace casi 2000 años. Es increíble, y de lo que el mismo Señor Jesucristo profetizó, que la sociedad humana llegaría a un estado, por haber rechazado los postulados y el orden divino, manifestado en el orden natural, que la vida se empezaría a hacer cada vez más insostenible, ¿no es cierto? Lo cierto es que Freud propone a la sexualidad o al sexo como al base de la vida humana. Si usted no se reprime, según Freud, en limpio, y se da todos los gustos, va a estar todo el tiempo con problemas. O sea, si usted no tiene autodominio, es necesario ir contrario a lo que Freud dice. Freud dice que el hombre debe desinhibirse, pero Dios nos dice y nos da la facultad y nos aconseja que el hombre tiene el poder de tener autodominio de sí mismo y que debe practicar ese autodominio, porque si no, va a estar todo el tiempo con problemas. Va a tener problemas mentales, va a tener problemas con sus semejantes, que de hecho muchas de estas cosas son las que están sucediendo hoy. Gente que es, como dije en un video anterior, ¿no?, los hombres sin ley son los que están pululando cada vez más en nuestro mundo de hoy. ¿Por qué son hombres sin ley? Porque no se ponen rienda, no tienen límites. Son gente que quieren hacer lo que se les da la gana, y cuando una persona va haciendo por la vida lo que se le da la gana, termina faltándole el respeto a su prójimo, no tiene consideración de su prójimo, y esto termina metiéndolo en problemas. Las doctrinas de Freud, y particularmente su ética, que es de lo que estamos hablando, son producto de su propio concepto con respecto al ser humano y a la raza humana. Y esto es que él cree que no hay propósito en la existencia del hombre, que no hay meta para la presencia de la humanidad en la Tierra, que no hay Dios, lo que le decía, ¿no? Y si esto es así, cualquier cosa se puede permitir. Por supuesto que si partimos de un hombre, Freud, que no cree en nada, como les dije, no cree en la existencia de Dios, es lógico que no tenga un objetivo, y es lógico que sus teorías no tengan propósito de edificación, sino de destrucción. En cambio, una persona que cree en Jesucristo, que tiene fe en la verdad y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que le ha recibido en su corazón y en su mente como su Señor y su Salvador, Cristo le da un propósito, Dios mismo le da un propósito, ¿no?, en la vida. ¿Y cuál es este propósito? Es alcanzar primeramente la vida eterna por medio de Jesucristo, predicar la verdad de Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Le da también el propósito de servir a la comunidad, ser una persona de bien que sirve a la comunidad donde viva. Y además, Cristo nos enseña y nos hace crecer como personas, crecer como seres humanos. Fíjese, qué contraste tan profundo entre todas las filosofías, las ideologías y las teorías revestidas como ciencia, como la psicología, con el cristianismo, ¿no? Que estas ciencias ateas que nos dicen que no hay propósito en el ser humano, que hay que vivir como a uno se le da la gana, ¿no es cierto? Que hay que darle rienda suelta a todas las pasiones y a todos los caprichos, ¿no es cierto? Y que si yo me percibo siendo hombre, me percibo como una mujer, tengo que ser... Fíjese qué contraste con lo que Cristo nos enseña, ¿no? Que Cristo nos invita y nos hace que seamos personas de bien para la comunidad, que sirvamos a la comunidad donde estamos, que prediquemos su evangelio de verdad y de salvación. Fíjese qué contraste con esas tesis como la psicología, la ideología de género, todas que son destructivas, como les dicen hoy los
los que están detrás de la ideología de género y de todas los movimientos del marxismo cultural, ¿no? Ellos dicen que están deconstruyendo, que en realidad es un eufemismo para decir que están destruyendo. Fíjese, ¿no? Fíjese el fruto de todas estas ciencias e ideologías y filosofías ateas con respecto a lo que Cristo nos enseña. Por un lado tenemos estas ideologías, filosofías y ciencias que son destructivas, que no proponen que el hombre sea mejor, sino que el hombre haga lo que se le da la gana, porque total, no hay nada después de la muerte. Mientras que Cristo nos dice que sí, que hay vida eterna, que tenemos un propósito y un objetivo en nuestra existencia, y que por eso tenemos que ser y crecer como seres humanos de bien, ¿no es cierto? Tenemos que construir y no deconstruir, y no destruir. Bueno, hoy yo voy a dejarlo acá, ¿no? Vamos a tener una segunda parte, porque este estudio quiero hacerlo despacio, porque quiero que usted entienda y compare, ¿no es cierto?, la vida que hay en las enseñanzas de Cristo con la muerte que se esconde detrás de todo lo que hay detrás de la psicología y de sus frutos, que son la ideología de género, el transgenerismo, el aborto. Así que bueno, yo no lo quiero agrandar más, ya van casi media hora de video. Espero que les guste este video. Vamos a continuar con este estudio de la psicología a la luz de lo que Dios nos revela en su palabra, si es bíblico, si es buena o si es mala. Vamos a seguir en un próximo video programa y bueno, como siempre les digo, compartan este video con quienes ustedes crean que les pueda interesar los temas que toco. Si les parece bien, denle un like al video. Y bueno, para que el canal siga creciendo y para que el mensaje, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, que examina cada una de las cosas que hoy andan dando vueltas por nuestro mundo, yo las expongo a la luz de la palabra de Dios para que muchos puedan conocer, también llevar luz de la palabra de Dios a muchas de las conductas, de las ciencias que hoy andan dando vueltas por el mundo, y que mucha gente pueda conocer a través de lo que la palabra de Dios dice, dónde está la verdad y dónde está el error, ¿no? Y ya sabemos que la verdad está en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra revelada, ¿no? Bueno, les mando un cálido abrazo y los espero en un próximo video programa de la palabra revelada sobre una segunda parte sobre el tema de la psicología y la palabra de Dios, ¿no? Hasta pronto.